La impactante verdad de cómo el mundo destruyó a Haití. Esta nación ha enfrentado décadas de influencias externas complejas, resultando en constantes conflictos. Pocos saben que durante el periodo colonial, Haití se convirtió en una colonia francesa altamente rentable, pero la riqueza generada no benefició a su población. Entonces, ¿qué aspectos turbios de la historia de Haití nos han sido escondidos y cómo podrían cambiar nuestra percepción del mundo? En este video desvelamos cómo Francia monetizó la independencia de Haití y cómo, junto con las intervenciones y controles de Estados Unidos, han llevado a los haitianos al borde del colapso y del caos. En 1492, Cristóbal Colón descubrió una tierra de belleza natural y fertilidad sin igual, que pronto se convirtió en el escenario de una violencia inimaginable a medida que los españoles conquistaban la tierra y esclavizaban a la población nativa. A mediados del siglo XVII, los franceses colonizaron la parte occidental de la isla, reconociendo su potencial agrícola y estableciendo plantaciones de cultivos comerciales. Sin embargo, el trabajo en estas plantaciones era peligroso y requería un trabajo brutal, por lo que se trajeron a Haití entre 800.000 y 1 millón de esclavos africanos. Para 1789, Haití estaba produciendo el 60% del café mundial y era el mayor productor de azúcar, superando a Jamaica, Brasil y Cuba combinadas. A pesar de su éxito económico, este se logró a través de condiciones extremadamente opresivas y brutales para los esclavos. A pesar de las condiciones brutales y la alta mortalidad entre los esclavos en Haití, la importación de más esclavos era vista como una solución más económica que mejorar las condiciones de vida. Para 1789, el 70% de los esclavos en Haití eran originarios de África, muchos de ellos provenientes de la región del Congo en guerra, aportando experiencia militar crítica. La cultura compartida y la coordinación entre los esclavos sentaron las bases para una rebelión. Esta rebelión fue catalizada por la Revolución Francesa y los esfuerzos de los esclavos liberados por obtener derechos iguales. A pesar de la resistencia de Francia y otros imperios coloniales, los haitianos resistieron y después de 13 años de conflicto brutal lograron la única revuelta de esclavos exitosa en la historia. Esta victoria sigue siendo una de las hazañas más impresionantes en la historia humana. Haití se convirtió en la primera nación libre e independiente de América Latina y el Caribe el 1 de enero de 1804, después de una sangrienta revolución contra el dominio francés. Haití no fue reconocido por las potencias mundiales que temían que su ejemplo inspirara a otros movimientos antiesclavistas. Haití también enfrentó la amenaza de una reinvasión para restaurar la esclavitud. Dos facciones principales surgieron en Haití con diferentes visiones de la libertad. Los elitistas y los líderes militares querían mantener un sistema de plantaciones para fortalecer la economía y el ejército, mientras que las clases bajas y los antiguos esclavos exigían derechos sociales y políticos. Los elitistas impusieron un sistema de trabajo forzado que ataba a los campesinos a las plantaciones y limitaba su movilidad y autonomía. Este sistema fue resistido y rechazado por muchos haitianos. Después de la independencia, Haití se centró en protegerse de amenazas externas, invirtiendo en el ejército y en fortificaciones en lugar de la infraestructura básica o educación. Las élites consideraban que la democracia era inviable y establecieron instituciones para marginar a la mayoría de los haitianos, como mantener el francés como el único idioma oficial. Jean-Jacques Dessalines, el primer líder de Haití, se declaró emperador y otorgó tierras a oficiales militares leales. Sin embargo, muchos haitianos no aceptaron este destino y huyeron a las regiones montañosas rurales, donde crearon una cultura contra plantación resistente a la intervención gubernamental. Sin embargo, una ley de 1820 que requería que las propiedades de tierra se dividieran equitativamente entre los descendientes al heredarlas, resultó en parcelas de tierra cada vez más pequeñas y una menor producción por persona, lo que garantizaba que cada generación sucesiva fuera más pobre que la anterior. El gobierno de Haití, enfrentando dificultades para gravar y controlar a la población, optó por imponer altos impuestos a las importaciones y exportaciones, lo que en 1881 representaba el 98% de los ingresos del Estado. Este sistema llevó a una desconexión creciente entre el gobierno y las necesidades del pueblo, a la corrupción generalizada y a la inestabilidad política, ya que el control del gobierno se convirtió en el único medio para adquirir riqueza y poder. Durante el primer siglo de independencia de Haití, el 70% de sus líderes fueron derrocados, ejecutados o asesinados. Incluso los líderes con aspiraciones democráticas terminaron recurriendo a la represión y al autoritarismo para mantener su poder. Un ejemplo destacado es Jean-Pierre Boyer, quien suprimió deliberadamente la educación para mantener su poder, afirmando que sembrar educación es sembrar revolución. En 1825, Haití se vio obligado a pagar a Francia 150 millones de francos, reducidos a 90 millones, para recibir reconocimiento y evitar la invasión. Esta deuda, que ascendió a 30.000 millones de dólares en la moneda actual, tardó 122 años en saldarse y consumió casi el 80% del presupuesto del gobierno en 1914. Además, el Banco Nacional de Haití, fundado en 1888, estaba controlado por un banco francés que cobraba altas tasas de interés y desviaba fondos a Francia. A medida que disminuían los ingresos del gobierno, se otorgaron monopolios comerciales a comerciantes extranjeros para generar ingresos a corto plazo. La dependencia del gobierno de un poderoso ejército resultó ser un arma de doble filo, ya que mantenía a los líderes en el poder pero también amenazaba su influencia
influencia. La sociedad haitiana quedó definida por el punto muerto entre un gobierno autoritario corrupto y una población rural empobrecida pero resistente. Durante su primer siglo de independencia, Haití lidió con inestabilidad política, supresión del desarrollo, deuda externa, monopolio del comercio y leyes de tierras que perpetuaban la pobreza intergeneracional. Este ciclo de empobrecimiento y violencia proporcionó el pretexto para que las potencias regionales emergentes afirmaran su control sobre Haití. Los Marines de los Estados Unidos desembarcaron en Puerto Príncipe y retiraron $15 millones en oro del Banco Nacional de Haití, justificando la acción como una medida para cubrir las deudas de Haití con los bancos estadounidenses. Este evento marcó el inicio de la dominación económica de Estados Unidos sobre Haití, que se intensificó en las décadas siguientes. Las corporaciones estadounidenses comenzaron a obtener contratos gubernamentales lucrativos en Haití, incluyendo la National Railroad Company, que fue adquirida por el inversionista estadounidense James P. McDonald. McDonald estableció vastas plantaciones de plátanos en Haití, lo que provocó la indignación de los agricultores campesinos independientes y llevó a una serie de revueltas. En solo 7 años, 8 presidentes haitianos fueron derrocados o asesinados debido a la creciente influencia extranjera en el país. Estados Unidos, utilizando su control sobre el Banco Nacional de Haití, dejó de financiar al gobierno haitiano, lo que provocó una crisis financiera en el país. En 1915, bajo el pretexto de restablecer la estabilidad política y la democracia, los Marines de Estados Unidos invadieron Haití. En realidad, el objetivo de Estados Unidos era estabilizar el país, eliminar barreras para la inversión corporativa estadounidense y establecer un estado satélite económico. Tomaron el control de todas las instituciones financieras, impusieron la segregación racial, el trabajo forzado, colocaron a un presidente títere a cargo, censuraron la prensa, depusieron a los miembros legislativos opuestos a los intereses estadounidenses, declararon la ley marcial y reemplazaron todo el ejército por uno nuevo bajo control estadounidense. Los nuevos sistemas de impuestos agotaron a la población de recursos y la actividad económica se centró en solo unas pocas ciudades principales. Durante 20 años, Estados Unidos controló Haití, un periodo durante el cual hasta 15.000 haitianos fueron asesinados en rebeliones. Aunque la ocupación estadounidense trajo estabilidad política temporal y construyó infraestructura, escuelas y hospitales, también alteró profundamente la sociedad haitiana. La ocupación rompió el punto muerto político que había existido durante un siglo, y el nuevo ejército centralizado de Haití aplastó la oposición interna. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente se retiraron, dejaron un gobierno central poderoso sin controles ni verdadera democracia. Después de la retirada de Estados Unidos en 1934, los líderes militares haitianos tomaron el poder absoluto, transformando a Haití en un estado policial caracterizado por la corrupción y la represión generalizada. La infraestructura, las escuelas y los hospitales construidos por Estados Unidos no se mantuvieron y se deterioraron. La situación económica de Haití, especialmente para la vasta población rural, decayó rápidamente. Las prácticas agrícolas defectuosas y una aplicación más eficiente de los impuestos agotaron a la población de sus escasas ganancias. El gobierno comenzó a expropiar campos familiares y a destruir pueblos enteros para proyectos económicos mal concebidos, lo que dañó aún más la producción de alimentos. Como resultado, los precios de los alimentos se dispararon y el sector agrícola, que representaba el 80% del PIB de Haití, cayó a sus niveles más bajos en más de un siglo. El panorama en Haití cambió drásticamente con la llegada al poder del dictador François Duvalier, también conocido como Papa Doc, en 1957. Su gobierno se caracterizó por ser uno de los más brutales y opresivos en la historia reciente de Haití. Duvalier ejerció un control total sobre la sociedad haitiana, abarcando desde la religión hasta las estructuras familiares, los negocios y los medios de comunicación, mediante una combinación de violencia estatal, intimidación, propaganda y un fuerte culto a su personalidad. Para consolidar su poder, Duvalier depuró el ejército de posibles disidentes, estableció una fuerza paramilitar conocida como Tonton Macoutes para protegerse y perpetrar violencia política, y expulsó a la élite no militar, lo que provocó una gran diáspora de trabajadores calificados y educados. Para la década de 1960, más del 80% de los profesionales del país vivían en el extranjero. Duvalier también supo jugar astutamente con la geopolítica de la Guerra Fría a su favor, en particular después de la Revolución Cubana. Al reprimir las organizaciones de izquierda y oponerse al comunismo, logró atraer una gran cantidad de ayuda de Estados Unidos, la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Para 1961, la mitad del presupuesto gubernamental de Haití provenía de ayuda financiera directa, que Duvalier utilizó para fortalecer su aparato de seguridad y enriquecerse personalmente. Al momento de su muerte, su fortuna personal, estimada en $150 millones, representaba el impresionante 41.3% del PIB total de Haití. Jean-Claude Duvalier, hijo de François Duvalier, asumió el poder tras la muerte de su padre y mantuvo las mismas tácticas de represión brutal hasta su derrocamiento en 1986. Su gobierno dejó a Haití en una situación de extrema pobreza, con una economía agotada, deudas crecientes y una pérdida significativa de trabajadores altamente calificados. Después de 29 años de gobierno Duvalier, Haití quedó reducida a una nación en ruinas. Tras este periodo, se produjo un esfuerzo genuino por establecer una democracia participativa en Haití, con la intención de romper el ciclo de sufrimiento que había durado 150 años. Sin embargo, la historia
historia pareció repetirse cuando el ejército, en alianza con las élites empresariales, llevó a cabo varios golpes de Estado y los líderes sucesivos se vieron envueltos en escándalos de corrupción. Los gobiernos internacionales continuaron proporcionando una gran cantidad de ayuda a Haití, pero cautelosos después de 3 décadas de corrupción bajo el régimen Duvalier, optaron por canalizar los fondos a través de organizaciones no gubernamentales en lugar de directamente al gobierno. Este enfoque, aunque bien intencionado, resultó en misiones de ONG a menudo ineficientes y en competencia entre sí, lo que a su vez contribuyó a un debilitamiento gradual del gobierno haitiano. Haití enfrenta una crisis de gobernabilidad y hambruna, con pandillas que llenan un vacío de poder creado por desastres naturales y el asesinato del presidente en 2021. La pobreza persistente es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la geografía, la explotación extranjera y el gobierno autoritario. A pesar de estos desafíos, el pueblo haitiano ha demostrado un espíritu indomable y una búsqueda inquebrantable de la autodeterminación, resistiendo tanto a las potencias coloniales como a sus propios gobernantes despóticos. La esperanza es que logren la libertad que han buscado durante más de 2 siglos.